¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a este su taller de historia, que como les digo, pues he recibido muchas felicitaciones. Realmente yo debo felicitarles a ustedes por el gusto que tienen por la historia, por el interés que han demostrado, no solamente en México, mi querido país, sino también en otros países. Nos ven en Estados Unidos. Me llegó una felicitación de Ecuador. Saludos a toda la República de Ecuador. Y pues en verdad estoy muy contento que les haya interesado mucho ese taller, sobre todo el tema que a veces es tabú, sobre todo en los libros de texto. Bien, hoy nos toca ver pues obviamente los juicios de Querétaro, ¿ok? Y pues, ¿qué fue lo que ocurrió al momento que Maximiliano se rindió? ¿Ok? Recuerden ustedes de lo que les conté, de lo que Maximiliano le entrega su espada y cae prisionero, mientras Juárez se encontraba en San Luis Potosí. Bien, vamos a ver entonces hoy qué era lo que estaba ocurriendo, ¿ok? Primero en San Luis Potosí y luego en la ciudad de Querétaro. Maximiliano cae prisionero de Escobedo, o mejor dicho, se entrega prisionero. Ya quedamos en que todo fue todo parece ser como que una puesta en escena, parece esto una obra de teatro. La historia oficial y sobre todo la historia romántica del imperio nos pone como a Miguel López como un traidor y no nos hablan de esto que pasó. Hay muchas cosas que nos demuestran, en primer lugar, que todo fue una puesta en escena del mismo archiduque. Lo que pasa es que para los soñadores imperialistas, los maximilianistas, les es muy difícil entender quizá que el Habsburgo, el gran Maximiliano, ¿okay?, haya podido pensar cobardemente en huir, echándole toda la culpa a un mexicanito. Y prefieren asumir que fue el mexicanito por sus pistolas el que traicionó, e inclusive sin comprobarlo, hablan de que Escobedo le entregó 12,000 pesos a López para comprar la plaza de Querétaro. En verdad, esa cantidad es una utopía, no existe. Nadie habla de una cantidad. Además, ¿de dónde iba a sacar Escobedo 12,000 pesos? ¿De dónde? Era todo el pago que le hacían sus soldados. O sea, ahí la mentira o el invento cae por su propio peso. Pero antes de entrar a los juicios, vamos a analizar esto, ¿okay?, para que podamos saber si esto es realmente una leyenda o si realmente ocurrió. Hoy en día la mayoría de los autores creen que sí ocurrió, que así fue, así se entregó Querétaro, así fue. Querétaro no cayó a viva fuerza. Escobedo, por el currículum que tenía o que tuvo, no era un hombre mentiroso, no era un hombre presuntuoso. Y él es el que escribe 20 años después de esto al presidente Porfirio Díaz la verdad de los hechos, a petición de Miguel López. Había pasado 20 años, que como les conté, quizá fueron 20 años de sufrimiento de este señor, al que salía a la calle y le gritaban traidor, maldito, quizás te lo escupían, ¿okay?, y le pide a Escobedo, que vivía, que diga la verdad, puesto que solamente sabían la verdad 3 personas, y una ya estaba muerta, que era Maximiliano. Solo la sabía él, López, al que nadie iba a creer, o Escobedo, al que sí podían creer, porque no tenía, era un hombre hasta cierto punto intachable, y lo fue. Escobedo fue un pundonoroso militar, un neolonés muy un patriota, un valiente. Me parece que era de Galeana, Nuevo León, ¿okay?, y era un tipo muy entero. Y Escobedo accede a esta petición, y es él, Escobedo, el que en 1887 le manda una carta a Juárez, que está reproducida íntegramente en México a través de los siglos y en los papeles, archivos y correspondencia de Mariano Escobedo, en el Archivo General de la Nación, donde le explica a Porfirio Díaz, como presidente de México que era, lo que realmente había ocurrido
esa noche del 14 al 15 de mayo de 1867, 20 años antes. Y cuenta todo de lo que él fue testigo y de lo que López le contó a él. Por lo tanto, no tenemos por qué dudar de Escobedo. ¿Okay? Otra cosa, don Ángel Pola, tal vez ustedes no hayan oído hablar mucho de él, don Ángel Pola fue el primer, vamos a llamarle así, el primer reportero de la historia. Hizo una obra que se llama Reportajes Históricos, que hace algún tiempo el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México editó, y salieron los reportajes. Ángel Pola, en la época de Porfirio Díaz, se dedicó a visitar, era el encargado de hacer la etapa junto con Vigil y junto con Riva Palacio de lo más reciente que había ocurrido en México, que era el Imperio de Maximiliano. ¿Okay? Recuerden que la obra magna de México a través de los siglos se hace en los últimos 15 años del siglo XIX. Entonces Ángel Pola viaja a Querétaro y a diferentes partes para entrevistar a los personajes que aún vivían, para saber qué había pasado de la boca misma de los personajes. Y entrevista a muchos, a muchísimos. Lo único que no logra entrevistar es a Leonardo Márquez, porque vivía desterrado. Pero todos los demás logra entrevistar a los que vivían. A algunos amigos cercanos de Miramón, a algunos de Mejía, en fin. Pero la entrevista más importante para el caso que les estoy contando es la que le hizo al padre Soria. ¿Quién es el padre Soria? El padre Soria era un padre mexicano, queretano, que cuando Maximiliano llegó a Querétaro se convirtió en su confesor. ¿Ok? Y antes de que muriera Maximiliano, el padre Soria lo va a confesar en su celda, allá en el convento de Capuchinas. Ahí lo va a confesar a Maximiliano. Y por lo tanto el padre Soria le dio la absolución y hasta ahí quedó. Pero 20 años después, cuando Ángel Pola va y lo entrevista, le pregunta cómo vio que había pasado. Mucho de lo que les he contado de lo que ocurrió en Querétaro son las declaraciones del padre Soria, cómo quedaba destruido, cómo se destruyó todo lo que es la parte del cimatario, todo ese tipo de cosas que si alguien de Querétaro me está viendo, seguramente que los conoce. Entonces, llega un momento en que Ángel Pola le dice, no sabemos si con intención o sin intención, pero le dice al padre, entonces Querétaro no fue tomado a viva fuerza. Y dice el padre, de ninguna manera. Querétaro fue entregado. ¿Por qué dice a viva fuerza? Porque Juárez, cuando Escobedo le manda la carta que ha caído Querétaro y que el archiduque es su prisionero, Juárez, quizá de las pocas veces que se emocionó, inmediatamente le escribe una carta a Santa Cilia, que se encontraba en Estados Unidos, donde le dice, querido Santa, Querétaro ha sido tomado a viva fuerza, así dijo Juárez, y ya son prisioneros del general Escobedo, Maximiliano, Miramón y Mejía. No hay tiempo para más. Hasta luego. O sea, Juárez solo utilizó la palabra a viva fuerza. Escobedo nunca le dijo a Juárez lo que había pasado realmente. Él dijo, ha caído Querétaro. Y está bien. No tenía Escobedo por qué entrar en ese dimes y diretes de que, bueno, cayó Escobedo, pero porque me salieron y porque el emperador me dijo que porque lo que era, ya parecía un chisme de preparatorianos. Juárez nunca supo que Querétaro había caído de la forma como ustedes ya lo saben y como les conté. Escobedo sí lo sabía. Y esto no mancha a Escobedo en su credibilidad, no. ¿Por qué lo va a manchar? No mintió. Simplemente dijo, ha caído Querétaro y el emperador está en nuestro poder. No entró en detalles. ¿Para qué? Lo importante para Juárez era que Querétaro cayera y que Maximiliano quedara preso. Y se lo está informando. Juárez, en su emoción, sí agregó la palabra a su yerno, Querétaro ha caído a viva fuerza. O sea, como si hubieran entrado de golpe, porque quizá así lo creyó Juárez. Tampoco miente Juárez. O sea, esto que pasó entre López, Escobedo y Maximiliano
no mancha a Escobedo para nada, y mucho menos a Juárez. O sea, simple y llanamente, Escobedo aprovechó la oferta, hagan de cuenta la oferta del Buen Fin, evitó derramamiento de sangre, tomó Querétaro y cayó prisionero el archiduque. No hubo nada vergonzoso en eso. Para todo caso, si alguien debía tener vergüenza, era Maximiliano. Pero volviendo al padre Soria, el padre Soria dice, no fue tomado a viva fuerza. Querétaro fue entregado. ¿Okay? Y entonces que Ángel Pola comenta así por el traidor de Miguel López, y que el padre Soria, y eso lo pone en su reportaje, Ángel Pola, le contesta indignado, ya basta, dejen de estarle diciendo cosas a Miguel López. Y aquí viene la clave. Él hizo lo que tenía que hacer. Ángel Pola quedó en la duda, pues, ¿qué tenía que entregar? ¿Traicionar? Ángel Pola no sabía de la carta de Escobedo, claro. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar en esto? Muy simple. Maximiliano se confesó, iba a la muerte, sabía que había hecho mal, sabía que había arruinado la vida y la reputación de un hombre bueno, como no era Miguel López, porque además no sirvió para nada, lo mandó a lo bobo, a lo tonto, al matadero. O sea que el archiduque, además de ser un veleidoso, era un mentecato. Por eso yo no le tengo ninguna consideración, porque perjudicó a Miguel López, destruyó su familia, destruyó su reputación, y seguramente se sintió mal. Y al momento a la hora suprema de rendir cuentas, entonces lo confesó. Entonces el padre Soria sabía la verdad, pero era secreto de confesión. Entonces él, como una especie de decir, bueno, ya párenle, porque no es lo que creen, le dijo esto a Ángel Pola: déjenme en paz, él hizo lo que tenía que hacer. Así de simple. Y ahí está la carta de Escobedo, poco conocida, debería de conocerse más, porque eso demostraría una vez más la veleidad de Maximiliano. Si fue infiel a su esposa, si fue infiel a la iglesia, si fue infiel a todos, ¿por qué no le iba a ser fiel a un mexicanito a los que él despreciaba? Acuérdense de las últimas cartas que le mandó a Napoleón. ¿Qué decía de los mexicanos Maximiliano? Que había que entender que él gobernaba a una bola, así lo dice, de mexicanos, que el que no era perezoso era el ladrón, pero todos desleales. Así lo dice. Entonces, ¿dónde está esa consideración que le debe tener a Maximiliano? ¿Se opinaba? Entonces, vaya. Entonces, cada quien puede sacar sus conclusiones, cada quien lo puede ver. En lo particular, yo sí creo la carta de Escobedo, y yo sí creo que todo fue una intentona de escapar, que al final de cuentas, por la veleidad clásica, casi innata de Maximiliano, todo se echó a perder. Sin embargo, aquí viene otra interpretación. Bueno, ok, era muy veleidoso el archiduque. Se arrepintió cuando vio que estaba cayendo Querétaro en el poder de los liberales y que todos caían prisioneros, y que su amigo Miramón, entre comillas amigo, ¿no? Mejía, Méndez, y todos caían prisioneros. ¿Ok? Muy bien. Vamos a aceptarlo, que se arrepintió y se entregó. Hay dos cosas acá. Una, o de plano era un pobre iluso que de plano estaba más loco, más retrasado, o sea, ya no sé ni qué calificativo decir, o era un prepotente. Los autores, ¿por qué digo estas dos cosas? Porque entregarse prisionero, él ya sabía cómo se las gastaba Juárez, y se lo habían dicho 1000 veces.
El mismo Bazaine se lo dijo cuando se fue, lo van a matar. Si lo agarran, lo van a matar. Juárez no respeta el derecho divino de los reyes, no existe para él. O sea, o una de dos, o de plano iba a la muerte de una manera muy suicida, nada valiente, porque una cosa es la valentía, otra cosa es ser suicida, o pensó, como la mayoría de los autores modernos piensan ahorita, de que Maximiliano seguía pensando, perdonen la redundancia, seguía pensando de que tenía las suficientes palancas para que Europa se moviera a su favor, para que Europa, Inglaterra, España, Austria, Bélgica, Holanda, la misma Francia, el mismo Estados Unidos en un momento dado, se moviera e influyera sobre Juárez para perdonarle la vida como si nada hubiera pasado y él se fuera tranquilamente a vivir lo que debió haberse quedado todo ese tiempo en Miramar y estar con su esposa enferma. Es muy probable que eso haya pensado, tengo los suficientes palancas. Y tomando en cuenta el desprecio al mexicano y más el desprecio al indígena que gobernaba, que era Benito Juárez, habrá pensado, ¿qué puede Benito? No lo dijo, ¿eh? Eso ya es una cosa interpretativa. ¿Qué puede Benito Juárez, un indio, con toda la influencia europea, que lo presione? O sea, voy a estar preso un tiempo, pero me van a perdonar. Es muy probable que esta haya sido el móvil que lo llevó a entregarse, porque nunca pensó que lo fueran a matar. Pensó que lo iban a salvar. Pero quizá, eso no podemos saber, en el patíbulo, quizás sus últimos segundos de vida fueron las palabras que le dijo Bazaine: lo van a matar. Juárez, para Juárez no existe el derecho divino de los reyes. A lo mejor ese fue su último pensamiento. Y tal vez murió diciendo qué razón tenía, o tal vez qué bruto soy. Y ahí terminó. ¿Okay? Bueno, ya cerrando esta parte de la entrega de Querétaro, que no fue tomada a viva fuerza como Juárez escribió, no de mala fe, sino simplemente porque así lo pensó. Vamos a pasar entonces ahora qué hacer con los prisioneros. Y bien, vamos a ver qué ocurre con ellos. Pues lo primero que hacen, es distribuirlos en los conventos. A los soldados rasos, todos eran mexicanos, los van a encerrar, mientras Juárez definía qué hacer con ellos. Y a los que tenían algún grado, algún rango, los distribuyen. A Maximiliano momentáneamente lo dejan en su propio convento, o sea, donde estaba su cuartel general, en el convento de la Cruz, nada más que ahora ya no lo cuidaban los conservadores, ahora los liberales. Y a los demás, a Miramón, a Mejía, los van a encerrar en el convento de Capuchinas. El que conoce Querétaro, el convento de Capuchinas está en el centro de Querétaro y el convento de la Cruz está un poquito más alejado. Bueno, ahí van a estar y todos distribuidos. Y ahí va a esperar Escobedo, Riva Palacio y Corona, recibir órdenes, a ver qué era lo que seguía, qué era lo que iba a definir Juárez con los prisioneros, qué iba a pasar. Mientras tanto, Maximiliano se le concedió una buena celda, o sea, la misma donde dormía, se le concede la visita de su doctor, el doctor Bach, e inclusive Escobedo le permite llevarle comida, que los queretanos le permitan, especialmente por un señor de apellido Rubio, un personaje muy importante en Querétaro, le pueda llevar comida, para que Maximiliano no tenga que comer el rancho que comían los soldados, ¿no? Sino se llevaba comida, o sea, se le trató bien. Mientras se definía qué iba a pasar con él, y no solamente con él, con todos los demás. Mientras se definía, ocurre un acontecimiento que se salió de control. Algunos conservadores se habían escondido, pero fueron capturados en el camino, y los encerraron todos en Querétaro. Pero el general Ramón Méndez se había escapado, se había escondido en una casa, pero lo descubrieron. Y a diferencia de los demás que fueron capturados, sin oponer resistencia, Méndez tenía una pistola, opuso resistencia y mató a 2 soldados republicanos. Lo agarraron y lo llevaron ante Escobedo. Méndez
ya era un prisionero, vamos a llamarle, violento. Lo llevan amarrado y Escobedo le dice, General Méndez, ok, usted fue capturado con un arma en la mano y asesinó a 2 republicanos. Hace 2 días le mandé publicar un bando donde todo el que se entregara se le respetaría la vida. Okay. Quiero creer que usted no leyó ese bando porque está escondido. No, sí, sí lo leí, pero mi intención no fue entregarme nunca, dice Méndez. Pues qué lástima. Okay. Mi intención era salir de Querétaro, buscar a los niños otomíes, amigos del general Mejía, y volver a la carga para liberar al emperador. Porque esto no ha terminado, general Escobedo. Entonces Escobedo se molesta. ¿Sabe lo que sus palabras significan? ¿Sí? Mi sentencia de muerte. Dice, debido a que fue usted cogido infraganti y por la confesión que me está haciendo, ¿sí?, será ejecutado sin causa, o sea, sin juicio, mañana al amanecer, en un lugar conocido como la Alameda de Querétaro. Estoy dispuesto, dice. ¿Quiere alguna última voluntad? Sí, me gustaría ver al emperador. Entonces llama, Teniente Cruces, lleve al prisionero al convento de la Cruz, se le ha concedido un último deseo, se va a entrevistar con Maximiliano. Después reténgalo ahí mismo, donde yo daré órdenes. Y efectivamente, esta entrevista nos la narra el doctor Bach en sus memorias, una entrevista muy patética porque fue, hasta ese momento Maximiliano, apenas pasado 2 días, estaba tranquilo. Y cuando vio a Méndez, le dio mucho gusto, General Méndez, qué bueno que esto está vivo, sí, majestad, pero no por mucho tiempo. ¿Pero por qué? Estoy aquí por una gracia del general Escobedo, de mi última voluntad. Mañana seré fusilado al amanecer. Entonces, ¿cómo? Ya empezaron a matarnos, al menos a mí sí, señor. Pero me da gusto que veo que lo tratan bien, querido verlo. Y la verdad me imaginé otra cosa, dice Maximiliano. Yo igual me imaginé que me tratarían mal, pero veo que hay órdenes superiores acá de que me traten muy bien. Cómo lamento su suerte, general Méndez. Cómo lamento. Majestad, el general Miramón, el general Mejía están bien presos en Capuchinas. No los he visto, pero me dicen que están allá. Qué desastre, dice Méndez. Así es, pero nos queda el consuelo de haber peleado noblemente, aunque la obra es superior a nuestras fuerzas. Adiós, majestad. Creo que no nos volveremos a ver. Dice Maximiliano, ¿por qué no? En el otro mundo. Da un abrazo. Esto lo cuenta el doctor Bach. ¿Tú crees que lo estoy inventado yo? Está inventado. Lo cuenta el doctor Bach y entonces se lo llevan, duerme en otra celda del convento de la Cruz y a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, Maximiliano solo oye los pasos de los soldados, quienes sacan a Méndez y lo llevan caminando del convento de la Cruz a la Alameda de Querétaro. Ya no está nada cerca. Y ahí serían como las 8 de la mañana, ¿okay? Lo preparan, ¿okay? Y en donde pues es el primero la primera M que va a morir fusilado, en donde dice el general Díaz de León era el encargado del pelotón, se preparen, apunten, y las últimas palabras de Méndez fueron un grito que dijo: ¡Viva México! ¡Viva Maximiliano! Fuego. Y murió el general Méndez. A la mañana siguiente, Maximiliano se entera de la noticia que Juárez ya había decidido qué hacer con ellos. Un juicio. Juárez quería juzgarlos ante el mundo para que vieran que en México se aplicaba la ley. Evidentemente era un juicio donde ya de antemano todo el mundo sabía qué iba a pasar. ¿Okay? Sobre todo que a Maximiliano se le estaba acusando de usurpación. ¿Okay? Y en México Juárez había dictado una ley, la ley del 25 de enero de 1862, que es conocida como la ley mortuoria, donde declaraba, cuando fue la amenaza de las potencias extranjeras, donde Juárez declaraba la pena de muerte a todos los traidores que apoyaran al ejército mexicano o a los que vinieran a invadir y fueran capturados, que era el caso de Maximiliano. Entonces el juicio realmente era meramente como un montaje para darle a entender, sobre todo a Europa, de que en México no se agarraba y se fusilaba a nadie, sino que se le iba a juzgar
en base a las leyes mexicanas. Y entonces Maximiliano, pero sabe que va a ser juzgado, junto con Miramón, junto con Mejía, que porque Márquez no estaba capturado, Márquez estaba encerrado en México, lo tenía sitiado Porfirio Díaz, pero estaba ahí, no estaba preso. Entonces quedaban Maximiliano, Mejía y Miramón. Y entonces Maximiliano quiere nombrar a sus propios abogados defensores. Y nombra a dos, a don Mariano Riva Palacio y a don Rafael Martínez de la Torre. Vean qué chistoso, hasta el último momento, los dos abogados que nombraba Maximiliano eran miembros prominentes del Partido Liberal, eran liberales, no eran conservadores. Hasta el último momento, o sea, por eso es una ironía lo que le va a pasar al fin de cuentas. Eran liberales. Y aún más, don Mariano Riva Palacio era nada menos, pero nada más, que el papá de Vicente Riva Palacio, el que uno de los que lo había capturado y había sitiado Querétaro con Escobedo. ¿Vieron ustedes qué? O sea, últimamente como para fumar la mota esto. ¿Qué onda? O sea, qué loco. O sea, qué loco. Por cierto, hay como un dato interesante. El segundo apellido de don Vicente Riva Palacio, porque Riva Palacio es un solo apellido, como ustedes saben. ¿Okay? Don Vicente Riva Palacio se llamaba Vicente Riva Palacio Guerrero, porque don Vicente Riva Palacio era nieto de don Vicente Guerrero. Mariano Riva Palacio era yerno de Vicente Guerrero. Así las cosas, nada más para que vean. Bueno, cerramos este detalle y seguimos. Pero además había otro problema. Estos dos señores estaban en México. Pues Maximiliano se enterca en que fueran ellos y le permite mandar un telegrama a México para informar al padre Fisher, que quería a esos. Fisher quiere a ellos. Y Márquez, que es el jefe del ejército de allá. ¿Y cómo van a salir? Si Porfirio Díaz nos dice, bueno, el señor se puede hacer un tratado con Porfirio Díaz. Juárez ha permitido todas las facilidades al emperador para que nombre a sus defensores y hágalo. O sea, se le da un permiso para salir. Y que Márquez contesta, padre, y usted tiene la ingenua idea que la defensa de estos dos hombres le salven la vida. Y Fisher, ¿cree usted que lo vayan a matar? Es mío, Fisher pensaba que no. Y Márquez dice, ay padre. Y lo mismo que le dijo Márquez de Basay a Márquez, ay padres, para Juárez no existe el derecho divino de los reyes. Me temo que sí. Pero en fin, que por mí no quede. Voy a dar el salvoconducto y si Díaz está de acuerdo, pues que salgan estos dos señores. Está bueno. Porfirio Díaz, que tenía instrucciones de Juárez de dar facilidades en todo para que no digan que se estaban cebando en un enemigo vencido, permite salir a los dos, a Mariano Riva Palacio y a Rafael Martínez de la Torre. ¿Ok? Bien. Todo se prepara. Mientras tanto, los que no habían sido prisioneros porque no habían, vamos a llamar, portado armas, como los Salm-San, los 10 alemanes que habían llegado no fueron hechos prisioneros. De hecho, el mismo doctor Bosch tampoco, porque eran civiles. Entonces andaban por Querétaro y trataban por todos los medios de salvar a Maximiliano. Nada más que Europa hizo un auténtico mutis. No habló. Para Napoleón era caso cerrado. Había hecho lo que había podido y Maximiliano no había aceptado ninguna de las salidas que le dieron los franceses. Por tanto, para Napoleón era ser así. Y estaba más preocupado en preparar el famoso domo inmenso que iba a estar a lo largo y ancho del campo de Marte en la famosa Exposición Mundial de París, que se iba a inaugurar en julio de 1867. Estamos hablando de esto ocurriendo en mayo. Entonces, estaba él más entusiasmado con quiénes iban a ir, qué país iban a exponer. Por cierto, en esa exposición mundial fue cuando expone
una obra, o el famoso ingeniero Eiffel, la famosa Torre Eiffel, que a nadie le gustó, la tenía escala, una porquería esto. Y sin embargo, ¿cómo es la cosa? Hoy la Torre Eiffel es algo icónico de París. Bueno, entonces, Napoleón bien cuenta. Francisco José, en Austria, también se cayó. No intervino para nada. ¿Okay? Para él también era cosa juzgada. Además, estamos hablando de mayo. Los movimientos militares de Bismarck estaban a la orden del día. Y estaba clarísimo que si Bismarck se movía, al primero que atacaría no sería Napoleón, sería Francisco José. Entonces, por tanto, José tampoco se movió, pero para nada. España, la reina Isabel II, tenía demasiados problemas internos ya. Había muchas rebeliones. ¿Okay? El general Juan Prim se había rebelado contra ella. En fin, había una serie de broncas que al final de cuentas va a terminar con el derrocamiento de la reina, ¿okay? Y el establecimiento de la famosa República de Espartero. ¿Okay? Pero tampoco quería ni le interesaba ayudar. La que más podía, porque vivía una época de tranquilidad, era la reina Victoria. Pero tampoco hizo nada. Para Victoria esto era caso claro, desde el principio le había dicho a Maximiliano, o más que nada a Carlota, que era su prima, que no fueran, que no se movieran, pero para nada de ahí, de Europa, y no le hicieron caso. Entonces, para Victoria esto era simplemente caso cerrado. Y para Leopoldo II, el cuñado de Maximiliano, mucho menos le interesaba. Leopoldo estaba ensimismado con lo que acababa de descubrir, ¿okay? El Congo. Había descubierto el caucho y quería explotarlo gruesísimamente, como lo explotó, de una manera brutal, hasta el grado de realizar casi un genocidio en el Congo, que luego fue el famoso Congo belga. Entonces, no había realmente intereses para salvar a Maximiliano. Prusia, menos, a pesar de que la sangre alemana, Bismarck quería unificar a su pueblo. En resumen, no había interés en salvar a un príncipe de segunda, no había interés en salvar a un príncipe que se le había dicho y advertido cantidad de veces que no fuera, y él mismo se estaba haciendo la harakiri. Y tercero, era un mal momento para Europa. Cada país tenía lo suyo y no les interesaba ayudar a un príncipe, repito, de quinta. En pocas palabras, ¿okay? Lo estaban dejando solo. Casi podría decir, se le advirtió y se quedó. Pues el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Por lo tanto, no había más. Y Estados Unidos, pues nunca estuvo de acuerdo con el imperio. Por cuestión de humanidad, de humanismo, tal vez hubieran hecho algo, pero pues estaba muy ajeno a esto. O sea, el triunfo era de Juárez, ya no se metió, aunque al final, cuando viene la sentencia, Seward se manda un telegrama. Mr. Seward era el secretario de Estado, el presidente Johnson, donde le pide que, oye, a Benito Juárez que sea tranquilo, que no, mejor que no lo mate, pero eso vino después. Bueno, entonces Europa se mantuvo al margen, esperando a ver cómo se desarrollaban las cosas. Los mexicanos que se movieron aquí fueron pocos, pero además, ingenuamente quizá, como dijo Márquez, como el padre Fischer, como Vidaurri, pensaron que la defensa de Rivapalacio y de Rafael Martínez de la Torre podían ablandar al jurado. Pero el jurado era un jurado militar, y un jurado de militares de segunda, tercera y cuarto rango, o cuarta categoría. No eran generales. El más alto era un capitán, el teniente Platón Sánchez, que era el juez militar. O sea, eran casi soldados. Era un juicio militar, pero que no estaba, ese tribunal militar no estaba formado por generales de alto rango, sino por soldados, lo cual eso es lo primero que va a impugnar Mariano Riva Palacio. El tribunal no vale, porque solamente son gente de segunda, tercera y cuarta categoría, mínimo que haya un general. ¿Por qué lo hizo Juárez? Probablemente para demostrarle a Europa y al mundo que su Habsburguito, a él le valía, ya saben qué.
O sea, que le valía un comino. Y que ponía a los más bajos como para decir, eso te quita que lo juzguen. Era probable que por eso lo haya hecho Juárez. Nunca dio, Juárez era una persona de muy pocas palabras, parco en hablar, pero vaya, pues nunca dio por qué los puso, pero ese fue el tribunal. Y va a empezar el juicio. Todo el mes de mayo y parte de junio, el resto de mayo y la primera parte de junio, se va a llevar el juicio, al cual se va a llevar a cabo en el famoso Teatro Iturbide. Querétaro tenía un teatro que fue el famoso Teatro Iturbide, que luego se le cambió el nombre cuando se hizo ahí la construcción en 1917 y se puso el Teatro de la República, y así se llama hoy en día, el Teatro de la República, ¿okay? Que está también en el Centro Histórico de Querétaro. ¿Okay? Allá en el año de 2017 hubo un homenaje muy grande cuando se conmemoraban los 100 años de la construcción, porque allá se hizo, allá estuvo Carranza. Bueno, pues allá en ese teatro, ¿okay? Estuvo como si fuera realmente una obra teatral, porque en el escenario estaba el tribunal, la gente que quería entrar podía entrar como si fuera una obra de teatro, y en el clásico y auténtico banquillo, pero banquillo de los acusados, van a sentar a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Y digo van a sentar entre comillas, porque Maximiliano nunca se sentó ahí. El tipo a veces le daba el flashazo de la dignidad y dijo, no voy a sentar ahí. Yo no voy. A mí no me van a sentar en un banquillo así para que la plebe me vea sentado. Y entonces el doctor Bosch, que estaba allá, hace hasta lo imposible por hablar con Escobedo para que Escobedo ceda. Inclusive le presenta un certificado que Maximiliano estaba enfermo, que estaba vomitando, que tenía dolores de estómago. Y sí es cierto, Maximiliano tenía muchos problemas estomacales. Nunca se acostumbró a la comida de acá. Y que lo dejaran. Y por fin Escobedo, está bueno, que no vaya a su juicio, que no asista. Y efectivamente no había fotografía. Bueno, sí había. Maximiliano trajo a varios fotógrafos, ¿okay? Pero evidentemente no tomaron el juicio. Entonces lo que hay son dibujos del juicio en donde se ve claramente el banquillo de Maximiliano solo, está ahí, está sentado, no hay nadie ahí ya, pero sí se ve el banquillo de Miramón, está sentado Miramón, el banquillo de Mejía, está sentado Mejía. Y viene el juicio. Mientras se daba el juicio, hay todas las posibilidades de tratar de salvar a Maximiliano, especialmente por los alemanes que habían llegado, encabezados por el príncipe y la princesa de Sansa. ¿Okay? Y empiezan a tratar de hablar con Escobedo de que, o sea, temían que la sentencia fuera negativa. Y entonces aquí se dan dos eventos que la historia ha registrado, que son patéticos, emotivos también, y que se demuestra cómo en esa época imperaba el honor e imperaba la ideología y el patriotismo. Muy diferente a lo que va a pasar 60 y 70 años después, cuando impere la idea del poder por el poder, como el caso de cuando llegue Carranza, Obregón, Calles, donde ya los muertos no fueron ejecuciones, fueron asesinatos. Aquí, morían por la causa, ahí morían por el poder. O sea, fue otra etapa completamente muy terrible, y nada de qué enorgullecernos de esa época. En cambio de esta sí. Fue un sueño de dos Méxicos que querían imponerse, pero para beneficio de México. En el otro no, en la revolución para beneficio del gobernante. Bueno, esos dos eventos que se van a dar en el transcurso del juicio a Maximiliano, Miramón y a Mejía van a ser los siguientes. El primero, vamos a contar el primero, el menos conocido, el de Escobedo. Escobedo era un hombre de muy pundonoroso y era el encargado de Querétaro. Él era el que visitaba, de hecho visitó constantemente a los prisioneros, y en sus cartas Escobedo cuenta la entrevista que tuvo con Miramón, por ejemplo, en donde Miramón con toda dignidad lo recibió en su celda, conversan, ¿okay? Y la idea de Escobedo era que Miramón se retractara. Era un gran general, Miramón era un gran general, había sido niño héroe, más que no murió. Y pues
Era lamentable que terminara como todos se imaginaban que iba a terminar, fusilado como un traidor. Entonces Escobedo intentó convencerlo en una de sus entrevistas allá en su celda de que firmó un documento donde se arrepintiera de haber pertenecido al Partido Conservador, ¿okay? Porque sus méritos eran muchos. ¿Okay? Y él dijo, no, no, general. Y dice Escobedo que le contestó, yo nací para ser conservador. Ahorita, el papel que yo firme, eso no me va a salvar de la muerte. Y al contrario, va a ser una muerte en vida. Porque yo no traiciono mis principios. Y le dice, odio el liberalismo y todo lo que él significa. Porque sé que el liberalismo, protestantismo y americanismo van de la mano para destruir a futuro a mi patria. Hoy, si yo tuviera aquí una pistola, dispararía contra Juárez. Porque él es, ¿okay?, la vanguardia de esta invasión americana pacífica. Y por lo tanto yo no me arrepiento de haber sido conservador. Peleé en buena lid, perdí y estoy dispuesto a afrontar las consecuencias. Ojalá que la posteridad entienda mis motivos. Y Escobedo le contesta, qué lástima que un hombre así como usted, con ese ideal, haya estado en el bando equivocado. Qué lástima, dice Escobedo. Y Miramón se pone de pie y le dice, entonces, si estuve en el bando equivocado, entonces tengo una deuda con México y la tengo que pagar. Gracias por la visita, general Escobedo. Y Escobedo se pone de pie y, cosa increíble, porque para los liberales no reconocían los grados de los conservadores, Escobedo al ponerse de pie se firmes ante Miramón, le hace así, con permiso, general Miramón, y se retira. Quizá este fue el mejor homenaje de Miramón de un enemigo pundonoroso y noble como lo era Mariano Escobedo. También visitó a Maximiliano varias veces. Inclusive llegó a, pues no a admirarlo, pero a compadecerse de él, porque el archiduque era un hombre de buen español, podía conversar con él. Inclusive, cuando le dijo a Maximiliano que si lo trataban bien, que si comía bien, pues, no me quejo, buena comida, buena atención, y que le dice Maximiliano, realmente estoy asombrado, no me lo esperaba. Y que le contesta Escobedo, lamentable señor, que en general no se esperaba nada de lo que le dio México. Bien, pues me retiro, dice, general, ok, no sé si nos volvamos a ver, vendrá a verlo en otras ocasiones, señor, esto todavía va para largo. De todas maneras estoy preparado para la muerte, dice Maximiliano. Y Escobedo dice, prepara usted por su criterio, señor, no se ha dado la sentencia, no sabemos si va a ser pena de muerte o no. De cualquier manera, yo estoy preparado, ya que al fin de cuentas, dice Maximiliano, la muerte es solo una experiencia más. Escobedo queda así impactado y dice, bellas palabras, señor, las recordaré cuando me llegue mi turno. Y le dice, ¿y los generales Miramón y Mejía cómo están? Bien, señor, acabo de estar con ellos y todo está bien. Ojalá, por ser mexicanos, a ellos se les perdone la vida, porque son unos valientes. Y Escobedo contesta, señor, no sé cómo estarán las cosas en Austria, pero aquí, en México, cuando la valentía está al servicio de la traición, no lo consideramos algo que deba reconocerse. Con permiso. Se retira Escobedo. Pero la que impactó fue la de Mejía. Y aquí vamos a contar qué pasó con Mejía. Mejía y Escobedo se conocían desde hacía años. Escobedo siempre fue liberal y Mejía siempre fue conservador, Tomás Mejía. Y cuando los Estados Unidos intervinieron, lo que hemos contado en México, cuando vimos Juárez y los Estados Unidos, y ayudaron a Juárez a bombardear los barcos de Miramón y ganó Juárez la guerra de reforma, muchos conservadores que no huyeron a Europa se quedaron como gavillas de bandoleros, asolando el territorio nacional como guerrilleros, veramente para golpear, pegar y huir,
para perjudicar a los victoriosos, en este caso a Juárez, para que Juárez no pudiera consolidarse como presidente. Y entre los principales que hacían esto estaban Márquez y Mejía. Márquez, acuérdense ustedes, lo vimos en otros cursos, Márquez había secuestrado y ejecutado a Melchor Ocampo, a Santos Degollado y a Leandro Valle, ilustres liberales, en 1861. Pues bien, pues en una batalla, en un lugar cercano a Veracruz, Mejía y Escobedo, en el año 1861, ya había terminado la Guerra de Reforma, Mejía derrota a Escobedo y lo hace prisionero. Se lo lleva a las inmediaciones de Toluca, donde tenía su campamento Leonardo Márquez, porque Mejía y Márquez trabajaban juntos. Y Márquez, cuando sabe que está ahí Escobedo preso, pues estamos yendo para atrás, estamos como rememorando. Cuando sabe que Escobedo está preso, Márquez dice: Tomás, es el momento, es dar otro golpe, así como ya dimos el golpe contra Melchor Ocampo, contra Degollado y contra Valle, hay que dar el golpe contra Escobedo. Es tu prisionero, ejecútalo tú. Será un golpe durísimo para el gobierno de Juárez. Es el momento, no ha sido mejor ahorita que antes, es el momento, pero Mejía no quiere, no. Él se rindió, entregó su espada pundonorosamente. Y lo menos que puede hacer es respetarle la vida y hacerle un juicio militar. Y Márquez, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, Tomás. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Y que esa noche, que estaba preso Escobedo, encerrado allá en una mazmorra allá por cerca de Toluca, entra Mejía a su mazmorra. Y le dice: general, ¿me reconoce? Escobedo estaba todo así, estaba todo. Levanta la cara y dice: sí, es usted el vencedor. ¿Ya que viene? Dice Escobedo, ¿a burlarse de mí? No. Le quiero decir que en este campamento está el general Leonardo Márquez. Pues queda así. Ese chacal está aquí. Entiendo su odio hacia el general Márquez. Yo no he estado de acuerdo con lo que ha estado haciendo, pero nos une el ideal y nos une el partido. Y no voy a pelearme con él por las posiciones que él hace. Y aquí, para decirme esto, me dice que está Márquez acá, para decirle que Márquez lo quiere fusilar. Y que aunque usted es mi prisionero, estoy totalmente seguro que cuando yo me vaya de acá, usted se quede aquí preso, Márquez lo va a fusilar, sin mi consentimiento. Entonces Escobedo dice: y pues vengo a darle la libertad. Se ríe. ¿Usted cree que se lo voy a creer? Le dice: que apenas salga de acá me van a hacer la ley fuga. Pues no le queda más remedio que creerme, porque esta noche vendrán dos de mis hombres de confianza más cercanos a liberarlo. Le van a dar una pistola, lo van a sacar del campamento y lo van a dejar solo. De ahí, todo es de usted. Si usted cree que le vamos a disparar por la espalda, entonces no se arriesgue. Quédese entonces acá, con la seguridad que Márquez lo va a fusilar. Y entonces, después se da cuenta que Mejía estaba hablando bien. Dice: general, dice, ¿por qué hace esto si somos enemigos? En primer lugar, porque no me gusta que maten a sangre fría a un valiente. Y una cosa muy diferente fue matar a Degollado o a Ocampo, que no eran militares, a usted. El segundo, porque si Márquez lo asesina, siendo mi prisionero, vamos a tener un disgusto muy grande y esto puede perjudicar la causa conservadora. Hasta luego. ¿Y qué le dice Escobedo? Señor, ojalá algún día pueda yo devolverle el favor. Y le dice Mejía: ojalá nunca llegue ese día. A la mano, y Escobedo se escapa. Y por eso pasa todo lo que pasó. Él captura a Maximiliano y el todo, como es la vida, ¿no? Él fue el que lo capturó el todo. Pero ese día sí llegó, porque resultaba que Mejía ahora, años después, 6 años después, era prisionero de Escobedo. Y entonces Escobedo lo va a ver.
Y Escobedo, al abrir la puerta, Mejía estaba sentado en su catre, levanta la vista y dice: ¿se acuerda usted de mí, general Mejía? Y le dice: pues la mera verdad no, pero sé que usted es el vencedor, el que tomó Querétaro. Soy el general Mariano Escobedo. Ah, dice, pues mucho gusto. ¿No se acuerda de mí, general? Dice, pues no mucho, no recuerdo. Usted me salvó la vida hace 6 años, cuando caí prisionero de usted y Márquez me quería fusilar. Ah, dice Mejía, ya recuerdo. Pero en fin, eso ya es pasado, general. Ya ni quien se acuerde. Pues yo sí me acuerdo, dice. Yo sí me acuerdo, general. Y se lo he agradecido toda la vida. Y quiero pagarse. Imposible pagarlo ya. Sí. Voy a hacer una carta dirigida a don Benito Juárez. Mejía solo estaba escuchando, sentado en su catre, nunca se paró. Y le voy a pedir por su vida. Tengo un currículum inmenso. Pues yo tomé Querétaro, yo los hice prisioneros, ¿okay? Y usted, general, he revisado todo su historial militar, y usted nunca ha sido realmente ni cruel, ni sanguinario, ni ha saqueado, ni incendiado poblados, ¿okay? Tiene usted un historial muy limpio. Yo creo que don Benito me tiene que hacer caso. Y le voy a escribir una carta para que le perdone la vida. Y dice: no creo que se la dé. De todas maneras, lo voy a hacer. Voy a pedir por usted. De hecho, en este momento, la voy a hacer para pedir por usted. Y entonces viene la pregunta de Mejía. ¿Y el emperador? ¿Y el general Miramón? Bueno, Escobedo, pues ellos no. O sea, yo voy a pedir por usted, pues ellos no. Entonces no quiero esa petición. Pero, general, ¿por qué no? Porque mi suerte está unida a la de ellos. O nos salvamos los 3 o morimos los 3. Pero es que no puedo yo pedir por Maximiliano, ni tampoco por Miramón. Puedo pedir por usted, general. Entonces no quiero esa petición. General, le voy a contar un secreto. Cuando el emperador llegó a Veracruz, yo lo fui a recibir con los franceses. Y cuando lo vi, él me abrazó. Y yo le dije: señor, está usted frente a un hombre que dará la vida, si es necesario, en el momento de peligro. Y no mentía, general Escobedo, no mentía. Voy a dar la vida por el emperador. Y si él no se salva, para mí sería un honor morir con él y un deshonor salvarme yo solo. Pero, general, no me haga esto, le diga. No me haga esto, o sea, por favor, déjeme pedirle por su vida al señor presidente. No me haga esto, no me lo haga. O sea, hay muchas posibilidades de salvarle la vida. No quiero la vida a ese precio, general. Si el general Miramón y el emperador Maximiliano mueren, muero con ellos. Escobedo, con lágrimas en los ojos, dice: qué lástima que hombres como usted no estuvieran con el Partido Liberal. Qué lástima. De ser así, dice Mejía, entonces pensemos que me equivoqué y que tengo que pagar. Escobedo pone sus manos así y Mejía se pone de pie y lo levanta. Váyase tranquilo, general Escobedo. Con su intención, su deuda ha sido pagada. Muchas gracias. Pero prefiero morir con el emperador que vivir en la ignominia. Escobedo lo ve, no puede creerlo ante esta gallardía de Mejía. Y solo dice: general Mejía, a sus órdenes. Y Escobedo sale lagrimando. Mejía no quiso la vida. Se dice que tiempo después Juárez se enteró de este hecho y que comentó: claro, Mejía es indio, Mejía es leal. Como dado a entender, por ningún motivo Mejía
iba a traicionar sus ideales. Y así llegamos a los primeros 10 días del mes de junio de 1867. El juicio está a punto de terminar, pero falta otro acontecimiento, el más importante y el que va a impactar directamente a Benito Juárez en San Luis Potosí. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias.